Bienvenidos a Mi Trading. Vamos con un vídeo que me han pedido bastante, que es profundizar en ejemplos acerca de zonas de liquidez para buscar uno de los dos patrones que utilizamos en Mi Trading. Así que vamos a ver, hemos acabado la semana y vamos a ver el ejemplo de operaciones en liquidez de la última semana en el futuro del Nasdaq en este caso. Vamos a poner las barras simplemente porque lo vamos a ver más claro. Suelo utilizar las barras en lugar de las velas para análisis, en trading view, etcétera. Y bueno, pues simplemente es una cuestión estética, no tiene mayor importancia. Podéis utilizar, obviamente, las velas perfectamente. Vamos a comenzar de lunes a viernes. Antes, solamente quiero decirte que en la descripción te voy a dejar el acceso a la comunidad de Mi Trading, que es gratuita, tanto en WhatsApp como en el correo electrónico, en newsletter, ¿vale? Tú puedes elegir cualquiera de las dos y aparte de mandarte vídeos y cierto contenido que creo que es de valor de Mi Trading para que sigas mejorando y aprendiendo en tu operativa, pues también tendrás el acceso a las sesiones que hacemos en directo de trading, Giancarlo y yo, y masterclasses especiales, etcétera, ¿vale? Todo eso, todo ese contenido exclusivamente y solamente lo damos a la gente que está en la comunidad gratuita de Mi Trading, ya sea en el mail o en el WhatsApp. El enlace lo dejo en la descripción. Vale, empezamos por el lunes. Fijaos, el lunes ha sido el día más complicado de la semana porque para encontrar una operación o una entrada en liquidez clara necesitamos una cierta zona de acumulación, ¿no? O de distribución, o en fin, una zona de acuerdo entre compradores y vendedores, una zona en la que se concentran las operaciones porque hay un acuerdo, ¿no?, importante y bueno, pues tanto compradores como vendedores, tanto demanda como oferta están de acuerdo en intercambiar allí sus contratos. No tenemos una zona clara de acuerdo en los primeros minutos del lunes y por tanto simplemente esperamos para buscar una zona de liquidez que sea clara. Necesitamos, bueno, ya lo voy a dibujar, ¿no?, para que lo veáis con mucha claridad, de forma muy simple. Necesitamos una zona de acuerdo en primer lugar. Voy a pintarla un poquito más clara para que se vea bien. Una zona de acuerdo en primer lugar y luego necesitamos que el precio se vaya de esta zona de acuerdo, ya sea al alza o a la baja. Eso es lo de menos y me da igual. Lo que buscaré es que el precio salga de aquí para después retornar. ¿De acuerdo? Salga de aquí para después retornar. Y en este camino de salida y retorno puede hacer el movimiento que sea. Puede hacer altos, bajos, puede hacer bueno, todo tipo de movimientos. Lo único que queremos es que vuelva de nuevo al punto desde el que ha salido. Aquí abajo lo mismo, puede hacer mínimos crecientes, puede hacer máximos decrecientes y puede volver ya sea en 2 minutos o ya sea en 2 horas al punto inicial, ¿vale? Ese es el punto que necesitamos para tomar nuestra operación. Entonces, en todos estos minutos vemos que no hay realmente, no se da esta circunstancia. Vemos que hay ciertas zonas, pues a lo mejor pequeñas de acumulación o de distribución, zonas de acuerdo en definitiva, pero el precio no acaba de salir con claridad, sale y enseguida vuelve a entrar. Aquí también tenemos una zona de acuerdo, el precio sale, pero enseguida vuelve a entrar. Necesitamos algo más claro, ¿no? O sea, necesitamos una zona de acuerdo y una salida del precio de forma tendencial, con gran tendencia. En este caso, por ejemplo, tenemos cuando el precio finalmente rompe todo este retroceso y se va hacia arriba, tenemos aquí una pequeña zona de acuerdo y fijaos que esta pequeña zona de acuerdo nos da después un movimiento alcista y después de este movimiento alcista buscaremos que el precio retorne a la zona de acuerdo, que es algo que ocurre bastante más adelante, exactamente hacia las 6 de la tarde aproximadamente, hora de España, es decir, pues bueno, hora y pico después del movimiento de salida de esa zona de acuerdo. Bueno, pues a pesar de que
ha pasado tiempo, esta zona de acuerdo se mantiene, el precio rebota y se va arriba. Sería una entrada en liquidez que podríamos tomar perfectamente. ¿Y cómo la tomaríamos? ¿Qué es lo que haríamos exactamente? Bueno, pues lo que haríamos sería colocar, ¿no?, una entrada en la propia zona de acuerdo, en el extremo, lo que llamamos una zona de liquidez, porque es la zona donde se crean las órdenes pendientes para precisamente incorporarse de nuevo a la tendencia, y en esa liquidez queremos estar, y el stop iría pues por debajo de esta pequeña, en este caso, zona de acuerdo. El profit lo podemos llevar hasta los últimos máximos, por ejemplo, que sería un movimiento tal que así. La gestión activa, pasiva, es otro tema y podemos tratarlo, y por supuesto lo tratamos en muchos más vídeos y lo puedes ver perfectamente cuando quieras. Aquí en el canal hay cientos de vídeos con muchísimos temas que puedes aprender. Muy bien, esto en cuanto al lunes. Vámonos al martes. Tenemos ejemplos más claros de operativa que podemos ver, ¿no?, en concreto de este movimiento o esta operación de tipo liquidez. En el caso del martes, fíjate cómo el mercado abre con este movimiento ya de rango, ¿no? Esto es lo que queremos buscar precisamente. Un rango que después desequilibra en una dirección. Fijaos cómo aquí en el martes es mucho más claro, ¿no? En el lunes ha costado ver algo así, lo hemos visto en un pequeñito rango de unas pocas velas, pero aquí es un movimiento mucho más claro. Y efectivamente, en cuanto tenemos este rango, simplemente podemos esperar a que el precio vuelva, y fijaos que en este caso, de forma muy exacta y precisa, se crea ese toque y después el precio vuelve a impulsarse. Nuevamente aquí lo que hacemos es, en este caso en un movimiento bajista, tomar nuestra orden justamente en el extremo inferior, zona de liquidez de ese rango, buscar el stop por encima de todo ese rango y buscar un recorrido que puede ir hasta los mínimos del movimiento anterior. Es decir, si tenemos un impulso bajista que ha salido de este rango, ha llegado aquí abajo y después retrocede, podemos buscar una posición corta hasta estos mínimos, ¿no?, los mínimos anteriores. Puede ser una buena estrategia pasiva de gestión de la posición, ¿no?, bastante interesante. Luego tenemos más ejemplos, ¿no? Fijaos como aquí, por ejemplo, tenemos una zona de rango bastante grande, ¿no? Todo este movimiento de aquí. Bueno, esto es un rango dentro de un rango, porque realmente todo esto lo es, ¿no? O sea, el planteamiento puede ser, ¿no?, de elegir un rango muy grande o elegir pequeños movimientos que nos den después desequilibrios, y eso nos pueda llevar, ¿no?, después a un retroceso hasta esa zona de rango, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos marcar, ¿no?, pues toda esta zona como una zona de rango. Toda esta zona como una zona de rango. Entonces, en toda esta zona, efectivamente, ahí está el rango. El precio está desequilibrando a la baja y después está retornando, ¿no? ¿Dónde está nuestra entrada? Bueno, pues simplemente el rango lo extendemos y aquí vemos cómo el precio retrocede y no acaba por llegar al rango del que estamos hablando, y después realiza un movimiento bajista. Bueno, aquí en este caso quizás se ha apoyado, fijaos el detalle, ¿verdad?, en este pequeño movimiento, este pequeño rango de aquí, que a su vez también ha creado un movimiento bajista. Fijaos que dentro del movimiento bajista del rango grande hay un rango pequeñito y puede ser que el precio se haya apoyado aquí efectivamente para continuar el movimiento, ¿no? ¿Vamos a saber de antemano dónde se apoya el rango en cada momento? No, es imposible saberlo, no podemos pretenderlo, pero desde luego que podemos bueno, pues plantear buenas entradas. Algunas, en este caso, si elegimos el rango grande, pues en este caso no, la orden no se ejecutaría por muy poquito. Si elegimos el rango pequeño, en este caso, pues en el retroceso podemos tomar una entrada perfectamente aquí, corta, ¿no?, en este punto. El stop iría por encima de este rango y podríamos buscar los mínimos del movimiento anterior, como hemos comentado anteriormente. Bueno, muy bien, vámonos al miércoles. El miércoles tenemos varias situaciones muy interesantes. Por ejemplo,
volviendo otra vez sobre el rango de apertura. ¿Qué es el rango de apertura? El movimiento del precio entre el mínimo y el máximo después, inmediatamente después de que el mercado abra, en este caso 3:30 de la tarde, hora de Madrid, hasta que se provoca o se produce un desequilibrio, ¿no? Entonces aquí tenemos el máximo y el mínimo que se crean y después se provoca este desequilibrio, ¿no? Que, bueno, pues es la continuación de una tendencia que realmente comienza aquí arriba, ¿no? Bueno, esto es lo que queremos buscar precisamente. Si nosotros prolongamos este rango, nos encontramos efectivamente con una zona muy interesante, ¿no? Toda esta zona, que es una zona en la que encontramos liquidez, ¿no? En la que encontramos, por un lado, compras dentro de la zona de acuerdo y después, bueno, pues posicionamientos cortos, una vez se crea el desequilibrio, buscando entrar nuevamente en la zona de acuerdo a favor de la nueva tendencia creada, ¿vale? Por lo tanto, bueno, aquí podemos plantear una entrada, igual que las demás, el momento en el que el precio entra dentro del rango, el stop iría por encima del rango y el recorrido iría en este caso a la baja, ¿no? Hasta los mínimos anteriores. En este caso tendríamos una operación que estaría por debajo del 1:1, ¿no? Para mí un ratio 1:1 es un poco lo mínimo que tenemos que buscar en una operativa. Obviamente hay estrategias que tienen ratios menores y funcionan, pero bueno, para no complicarnos vamos a buscar un ratio mínimo de 1:1. Por lo tanto, esta operación la desecharíamos, no la tomaríamos porque necesitamos, ¿no?, que el precio haga un recorrido al menos de un 1:1 y el mínimo, ¿no?, o el final del impulso, el movimiento que podemos buscar, está en este caso antes, ¿no?, de ese hipotético 1:1. Por lo tanto, es una operación que podemos desechar, ¿no? Pero fijaos, aquí dentro tenemos otro rango, si os fijáis. El precio está realizando un movimiento, digamos, lateral en una zona pequeñita en la que hay un acuerdo entre compradores y vendedores. En este caso, si este rango lo estiramos, vemos cómo tenemos la posibilidad de tomar una entrada corta una vez que el precio crea el desequilibrio bajista y retrocede y vuelve a esa zona, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí nuevamente en la zona inferior del rango tomamos la posición corta, encima colocamos nuestro stop y buscamos el mínimo del movimiento anterior, ¿no?, que sería este mínimo de aquí. En este caso tenemos, bueno, pues una operación que por poco, pero tampoco llega al ratio 1:1 que estamos buscando. Por lo tanto, en este caso también la desecharíamos sin mayores problemas. Bueno, seguimos buscando rangos y zonas de acuerdo en movimientos bajistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro bastante claro, ¿no?, y bastante amplio, que es todo este rango de aquí. Fijaos que son rangos que saltan a la vista, no tenemos que forzar la situación. Antes hemos visto el lunes era un día muy complicado, con velas muy amontonadas, y no había rangos claros, ni siquiera había movimientos tendenciales claros, por tanto, conviene no forzar, ¿no? No forzarlos, ¿no? Este rango, en cambio, es claro, ¿no? El precio se está moviendo aquí, arriba abajo, en una zona de acuerdo bastante considerable, importante, ¿no?, en el intradía, ¿no? En cambio, o a pesar de eso, ¿no?, o, bueno, pues lo que hacemos es estirar el rango y vemos que el precio no retrocede mucho después, pero date cuenta que nosotros estamos buscando este movimiento. Cuando este movimiento se da, aunque no se haya regresado al rango, ya no vamos a utilizar este rango para una liquidez posterior, ¿de acuerdo? Porque el movimiento bajista ya se ha dado. Cuando estamos llegando aquí, ya se está rompiendo el máximo decreciente anterior, que sería esta zona, y por lo tanto ya podemos plantear un giro al alza, ¿no? Por lo tanto, este rango ya no aplicaría, ya no se utilizaría. Bueno, pues este es un rango válido para nuestra operativa, pero que, fíjate, no nos ha dado un test, por lo tanto, no tenemos operación para tomar. Más rangos. Fíjate, aquí abajo hay otro rango interesante, toda esta zona de aquí.
Bueno, esta zona después crea un desequilibrio bajista y esta zona, si la estiramos, si la prolongamos, sí que nos da un toque, por ejemplo, aquí, y con paciencia, ponemos el stop por encima del rango. Digo con paciencia porque fíjate cómo el precio tontea, ¿no? Y vuelve a testar el rango un par de veces, etcétera, ¿no? Ahí es donde entran los nervios, donde se empiezan a cerrar operaciones en break-even y donde al final no se consigue una estrategia rentable a largo plazo por ese problema precisamente, por no tener la paciencia suficiente y la sangre fría. El mínimo anterior está aquí abajo. Y aquí tenemos un 1,3 y tenemos más de un 1,1 y por tanto podemos tomar la operación, que sería perfecta y además acabaría en positivo, ¿no? Por tanto, ahí estaría la operación del miércoles. Vamos a por el jueves. El jueves tenemos un rango en apertura bastante claro, ¿no? Hay rangos que a lo mejor no son tan claros. Hay rangos que, pues, a lo mejor tienen bastante volatilidad arriba y abajo y, bueno, pues no son tan bonitos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, este rango de aquí, que lo es un rango feo, casi parece que está haciendo movimientos impulsivos, ¿no? Pero no deja de ser un rango, ¿no? Pero este es muy claro, el que tenemos en apertura el jueves, todo este rango de aquí, de un montón de velas, tantas como 20 minutos de velas, arriba y abajo. Bueno, pues este rango después crea un movimiento impulsivo al alza, los compradores, la demanda, se impone a la oferta y nos deja aquí una zona en la que poder tomar una entrada larga cuando el precio retrocede. En este caso tenemos un primer intento, si creemos, ¿no?, que realmente esto llega a tocar el rango y nuestra entrada se ejecutaría aquí, el stop iría aquí abajo y buscaríamos la zona inmediatamente superior, que sería aquí arriba. En este caso tendríamos un poquito más de un 1,1, ¿no? Entrada perfecta. Que ahí no entra la entrada, o no se ejecuta, o no, bueno, no hemos podido entrar ahí. Bueno, aquí tenemos una entrada, ¿no? Ahí tenemos la posibilidad de entrar, el ratio beneficio-riesgo es el mismo y, bueno, pues el precio profundiza, ¿no?, en el rango, pero, bueno, pues la operación finalmente sale en positivo. Esta sería la entrada digamos, la primera entrada perfectamente válida dentro de la apertura del jueves. Luego habría rangos, pues como por ejemplo este, que es muy claro, pero bueno, luego el precio hace un movimiento muy impulsivo y no nos da posibilidad de entrar porque no hay retorno a ese rango. Y además, si lo extendemos, pues fíjate que en todo el día es un rango que no se toca, ¿no? No se testa en ningún momento, ¿no? Y luego, por ejemplo, todo este rango aquí que hemos dibujado y que es un poco, bueno, es feo, no es muy claro, aunque sí que es un rango, ¿no? Bueno, pues este rango que luego tiene un desequilibrio a la baja, bueno, nos permite tomar luego una entrada corta. La verdad que no es un rango muy claro, no es un rango muy bonito, bueno, es una entrada que podríamos quizás desechar, ¿no?, en este punto si queremos, pero que, bueno, si no podríamos intentar, ¿no? Y sería correcto sobre todo porque tenemos máximos decrecientes y porque la tendencia es bajista. Este tipo de operativa, cuando buscamos entradas en liquidez dentro de la estrategia de mi trading, no simplemente es buscar rangos, impulsos y ya está, ¿no? Tiene que tener un sentido en cuanto a la acción del precio, ¿no?, y en cuanto al movimiento que está haciendo el precio. No podemos tomar entradas en contratendencia así porque sí, ¿no? Hay que leer el contexto y después operar en consecuencia. Aquí tenemos máximos decrecientes, el precio está cayendo bien y bueno, aquí hace un test. Ahí podemos intentar una entrada corta con el stop por aquí arriba. ¿Cuál es la situación aquí? Bueno, la situación aquí es que queremos buscar los mínimos anteriores que están ahí y pues ni de lejos llegamos a un 1,1, por tanto es una entrada que podríamos desechar, pero bueno, pues sería válida, se podría tomar y es otra forma de verlo, ¿no? Luego al final del vídeo, ahora en un momento, os cuento cuál es mi gestión de riesgo, que ya la he contado 1000 veces
y quizás ya la sabéis, pero bueno, para hacerlo de forma más sencilla, porque si no, habrá muchos trades que exigirán un ratio beneficio-riesgo demasiado grande y por tanto improbable, y otros trades que como este no podremos tomar porque el ratio no será suficiente. Cuando al final la tendencia es la que manda, ¿no? Es decir, si aquí la tendencia es bajista y yo tengo este movimiento, el precio regresa aquí, yo, si tengo este mínimo como referencia y como profit, es a veces poco probable que el ratio beneficio-riesgo sea más de un 1:1, porque fíjate que estamos testando una tendencia bastante vertical, por tanto el precio no retrocede mucho, por tanto la distancia hasta el stop es bastante grande, por tanto tenemos que pedir más al movimiento bajista. Entonces cuando lo hacemos de esta forma, buscando el máximo o mínimo anterior, lo que ocurre es que muchas veces no nos va a dar un ratio suficientemente alto. Por lo tanto, por la relación ratio-beneficio-riesgo con porcentaje de éxito del que ya hemos hablado o de la que ya hemos hablado aquí y que explicamos obviamente en detalle en la academia, pues vamos a necesitar un porcentaje de acierto muy alto para que las matemáticas salgan, ¿no? Y al final la tendencia bajista continúa, quiero decir que cuando tú tienes un movimiento bajista así, el precio esté aquí, continúa a la baja, quiero decir que no tenemos que limitarnos a buscar este tipo de zonas, porque el precio perfectamente puede continuar. En este caso continúa un poquito más y se gira, ¿no? Pero en otros casos puede continuar perfectamente a la baja, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de mínimos o máximos anteriores puede ser un poco limitante. Ahora explico lo que hago yo. Vamos a ver el viernes. El viernes nos ha dejado varias posibilidades, ¿no? La más inmediata, en la apertura, es la siguiente, ¿no? Yo tengo el siguiente rango. El precio crea un movimiento, es verdad que no acaba de salir del todo del rango, no acaba de abandonarlo, sale puntualmente y retrocede, pero bueno, aquí nos permite tomar una entrada o intentar una entrada larga en cuanto vuelve a regresar o a testar esa zona de rango con el stop por debajo, y en este caso buscaríamos el máximo anterior. Aquí tendremos el mismo problema, no tenemos un 1:1 al menos, por lo tanto es una entrada que filtraríamos. Un poco más adelante tenemos algún otro rango bastante claro, ¿no? Por ejemplo, este rango que tenemos aquí. Es verdad que es otro rango feo, ¿no? Igual que, por ejemplo, bueno, este es un poco más claro, ¿no? Pero, o este otro de aquí abajo, chiquitito es. Pero es un rango válido, ¿no? Porque el precio está subiendo, está manteniéndose ahí realmente y no acaba por romper arriba ni romper abajo, por lo tanto nos puede valer. Bueno, cuando el precio desequilibra y rompe abajo, regresa y efectivamente si volvemos a ver el movimiento que hace, desde aquí abajo llega aquí abajo, desde aquí arriba llega aquí abajo, retrocede y testa los mínimos del rango, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede ser una entrada válida. ¿Por qué este rango sí y el anterior no? Bueno, la entrada esta sería por aquí, ¿no? El stop iría por aquí arriba y el profit iría aquí abajo. En este caso, tampoco llegaríamos a un 1:1 en este mínimo y por tanto deberíamos filtrar. ¿Por qué el rango anterior o el anterior no nos vale? Porque aquí estamos siguiendo la tendencia de fondo. La tendencia de fondo es bajista. El precio ha intentado un movimiento alcista en apertura, ha fallado y está retrocediendo ya por debajo de los mínimos de apertura. Por tanto, a pesar de que tenemos mínimos crecientes en el retroceso, siempre vamos a buscar el movimiento a la baja hasta que haya un máximo decreciente importante que se rompa, ¿no? Y eso vemos que no ocurre, ¿no? Vamos los máximos decrecientes importantes que no se están rompiendo en ningún momento, ¿no? Ni de lejos además. Por tanto, buscaremos cortos, cortos, cortos y más cortos. En este caso, ¿no? Pues deberemos esperar quizás a este rango, que es bastante claro, ¿no? Este rango aquí. Y bueno, pues cuando se pierde, se crea el desequilibrio, ya sea este de aquí con este retroceso,
que bueno, pues casi no se separa, pero sí que llega a separarse del rango. O el anterior, fijaos que, o el siguiente, que fijaos que luego aquí vuelve a testar y a caer, ¿no? Cualquiera de los dos movimientos nos puede interesar para, bueno, tomar aquí una posición corta, stop por detrás y recorrido en este caso en el mínimo siguiente. Fijaos, seguimos sin tener un rango suficiente para poder operar aquí. Podemos fijarnos en el mínimo anterior, que sería este. En ese caso sí que iríamos a por un 1-1, ¿vale? O a por algo más de un 1-1. Y esta sería la operativa, así muy a grandes rasgos, de esta semana. Fijaos, para acabar el viernes, cómo los rangos son algo muy flexible, ¿no? Es decir, o a la hora de marcar rangos podemos ser muy flexibles, podemos marcar rangos muy pequeñitos, muy en detalle, que nos dan entradas muy buenas en muchos casos, en la mayoría, y podemos marcar rangos mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo marcar todo esto como un rango, y lo es, ¿no? El precio está rebotando aquí dentro de este rango hasta que crea un desequilibrio. ¿Ok? Todo este rango también me serviría para una entrada de liquidez. Fijaos cómo el precio, por los pelos, toca aquí, el stop iría por aquí arriba, y en este caso deberíamos buscar el mínimo anterior, que es este de aquí abajo. Fijaos que aquí por los pelos tampoco llegamos a un 1-1 de ratio beneficio-riesgo, que es lo mínimo, como digo, que yo recomendaría. Pero esto también sería un rango válido y que podemos utilizar con, bueno, sin ningún tipo de problema. Igual que, por ejemplo, podemos utilizar este otro gran rango, que después de crear el desequilibrio y hacer cierto movimiento, el precio regresa aquí. No se han perdido los máximos decrecientes estructurales en ningún momento, ¿no? Bueno, si consideras esto como un máximo decreciente estructural, lo importante sí, pero al final realmente yo diría que no lo es, porque los mínimos no se están rompiendo claramente. Bueno, pues el precio retrocedería hasta este punto y podríamos intentar una posición corta aquí con el stop por encima del rango y con el recorrido hasta los mínimos anteriores, ¿no? Algo más, bueno, bastante más realmente que un 1-1, un 1-6 a 1. Por tanto, tenemos que ser o debemos ser flexibles a la hora de buscar ese tipo de rangos y tendremos un montón de oportunidades realmente. He marcado unos pocos ejemplos, obviamente si vamos en detalle y operamos el minuto a minuto del día, pues podremos encontrar más ejemplos. Yo no opero toda la sesión entera, yo opero aproximadamente la primera hora y pico, y suele haber siempre 1, 2, 3 incluso entradas en liquidez que complemento con mis entradas en continuidad para tener muy buenos resultados. Entonces no hace falta complicarse mucho más y estar todo el día operando. Obviamente si estás todo el día vas a ver más ejemplos, ¿no? Pero no hace falta, ¿no? Porque yo puedo ver ejemplos más grandes, ejemplos más pequeños, y con ellos puedo perfectamente operar, ¿no? Pues por ejemplo aquí tengo un rango aquí que yo puedo aprovechar para tomar un corto en esta zona. Sería un corto correcto y además que cerraría en positivo, respetando la tendencia bajista del precio y respetando los máximos decrecientes estructurales, por ejemplo. No sé, por buscar algún otro ejemplo rápido, fijaos, este es el lunes, ¿no? Día feísimo, día muy complicado de operar, pues, pero si quieres realmente también vas a entrar en el detalle y vas a ver alguna posibilidad. Aquí, por ejemplo, yo lo que no haría sería buscar largos hasta que no se recuperen los máximos decrecientes estructurales, algo que ocurre cuando se crea este movimiento. Por eso aquí tenemos este rango del que hablaba antes, que nos da la posibilidad de tomar un largo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En todo este
movimiento tan feo, ¿no? Podemos valorar esto como un rango, que cuando se rompe nos puede dar una entrada larga. Ya digo, yo no la tomaría porque los máximos son decrecientes estructuralmente. Podemos tomar este rango y cuando se rompe a la baja y el precio regresa, poder intentar una posición corta con el stop aquí. En este caso la posición o el resultado sería negativo y saldríamos con el stop, pero es válida la entrada realmente. Pero ya estamos inventando más, ¿no? Ya nos está costando más encontrar ese tipo de rangos, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les digo que tenemos que minimizar lo que inventamos, ¿no? En el gráfico, que todo tiene que ser muy evidente, muy claro, todo tiene que saltar a la vista, ¿no? Entonces aquí realmente no encontramos rangos claros, podemos inventarlos, podemos crearlos, pero no los encontramos claramente. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es tener las manos quietas. Luego, por ejemplo, en todo el rango que hubo el lunes, que fue horroroso, gran rango, ¿vale? Esto sí que es un grandísimo rango, obviamente no nos sirve para operar porque es pues todo el día, ¿no? Pero aquí dentro pues no hay zonas muy claras para buscar ese tipo de movimientos, ¿no? ¿Podemos forzarlos? Sí, podemos forzarlos, ¿no? O sea, este movimiento de aquí arriba es un rango, ¿no? Si esto lo estiramos, tenemos aquí un toque bastante bonito, ¿no? Para poder intentar una posición corta. ¿Cuál es hasta los mínimos anteriores, que serían estos, ¿no? Sería una operación muy interesante. ¿Cuál es el problema de este tipo de operaciones un poco forzadas? Que no hay tendencialidad, no hay tendencia de fondo. Yo aquí no tengo una sucesión de máximos decrecientes o mínimos crecientes o algo que me pueda indicar que tenga una tendencia, y por tanto lo que hagamos dentro de un mercado que no tenga tendencia pues siempre va a ser más random, ¿no? Más aleatorio. Pero ya veis que incluso en estos movimientos podemos forzar alguna operación de este tipo, bueno, y podría salir bien, pero obviamente la esperanza, ¿no? La probabilidad va a ser siempre más reducida. Bueno, es un poco la explicación a grandes rasgos o la puesta en práctica, mejor dicho, de la entrada en liquidez. En otros vídeos lo he explicado de forma más técnica, he explicado la lógica que hay detrás de este tipo de entradas, por qué funcionan muy bien, por qué, bueno, pues de forma lógica, ¿no? Podemos entenderlas porque el mercado se comporta realmente así, de forma que estas zonas de acuerdo sirvan de áreas en las que, bueno, podemos encontrar una buena incorporación a favor de la tendencia que ya se ha creado. Y bueno, podéis complementar este vídeo con esos otros vídeos de liquidez que tenéis en el canal para tener más información y conocer mejor este patrón, que es solo un patrón dentro de lo que es la estrategia de mi trading. Si quieres aprender y formarte con Giancarlo y conmigo en la academia de mi trading, tenemos una cuenta real que empezamos con 20.000 euros, ahora está creciendo porque estamos operando con ella día a día y con nuestros alumnos y enseñando así nuestra estrategia. Tenemos sesiones individuales 1 a 1 con cada uno de vosotros para realmente trabajar con vosotros y ver el punto en el que estáis y lo que os falta, ¿no? Y los errores que cometéis y llevaros por ese camino, ¿no? De la mano hasta tener buenos resultados. Es un programa muy completo realmente y estamos eligiendo gente que le falta ese empujón para tener ya una operativa funcional y rentable mes a mes. Así que si estás en ese punto, puedes informarte en el enlace que hay en la descripción. Y si te apetece, puedes entrar en la comunidad de mi trading, tanto en WhatsApp como en la newsletter, para tener contenido gratuito, este tipo de vídeos con más asiduidad y también unirte a las sesiones en directo de operativa que haremos y que hacemos puntualmente y de vez en cuando. Te invito a que te unas ya que las descubras y, bueno, en fin, te puedes dar como siempre de baja cuando quieras si el contenido no es para ti, ¿no? Igual que en el canal de YouTube. Nada más, Alberto Lezaun, un gusto, que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.